esta parte les diré, de entender, porque es un capítulo nuevo, bien nuevito es. Entonces, para entender un poquito hay que repasar lo que les decía en todas estas clases, un poco de química general, pero ya aplicada, ¿cierto? Lo que tenemos aquí, desde el título mismo, ustedes van a leer el capítulo, por eso el libro, sí, yo estoy viendo de que van a tener dificultades para entender, pero sin embargo, de eso se trata, ¿no? De desafíos. Porque ustedes ya les he dicho, son siglo XXI. Está bien para mis tiempos, todavía donde se veía cosas gruesas, no. Si ustedes mismos van a ver con los mismos colegas, amigos, incluso los mismos químicos, no entienden muchas cosas porque nosotros somos biólogos y a la vez químicos. ¿Se han dado cuenta? Por eso dice, desde el título, escuchen. Por eso de este capítulo les voy a preguntar, aunque no crean, y del anterior también, del capítulo 9, porque ya estamos en el 10 del 9, ahí también les he dicho, subrayan esta partecita, todo eso. A ver, el título dice Funciones bioquímicas de los metales de transición. Y eso hemos visto, entonces para esto tienen que tener un poquito, ya habíamos visto la tabla periódica, dónde están ubicados los metales de transición, los que se conocen. Son 9 que tienen que saber de estos metales de transición. Y también habíamos visto de que son multivalentes. Ahí está la diferencia con los micronutrientes que comúnmente hemos llevado en fisiología, que hablamos en medicina, ¿no? Por ejemplo, el calcio, el sodio, el potasio. Esos tienen carga positiva, más 1, y el otro, el calcio y el magnesio, más 2. ¿Se acuerdan? En cambio, estos que estamos viendo, los metales de transición, tienen mucho más valencias, hasta negativas y positivas. Eso tenemos que repasar. Ahora, de todas esas valencias, no todos los compuestos, todos estos metales que son 9, actúan dentro del rol bioquímico. Por eso que, a ver, ustedes se dicen, el día de ayer ya les he hablado. Por eso les he dicho, cáptenme bien, lean el librito, porque no me estoy saliendo del libro. Sí, algunas cositas que son básicas, yo les he explicado a mi manera, para que después lean el libro y dicen, es complejito esto. Entonces hay que mejorar, hay que aprender, hay que repasar. El simple hecho de que tienen que saber lo que es oxidación, lo que es reducción, pero no desde el punto de vista solamente antiguo. Antiguo decíamos oxidación, ganancia de oxígeno, que era reducción, ganancia de hidrógeno. Así definíamos. Y todavía eso vale. No van a pensar que no vale, vale. En el libro vamos a ir viendo con detalle cuando estemos terminando un capítulo especial, ¿no? Que ya viene. Pero sin embargo también hay otros conceptos modernos de ese tiempo que oxidación es, escuche, pérdida de protones o pérdida de electrones. Ahora, quien ha dicho pérdida de electrones tiene la razón. Quien ha dicho pérdida de protones tiene la razón. Y entonces el Harper, en ese capítulo que hemos visto el día de ayer creo que era así, no sé en qué lugar, mejor era que compartiré para no estar, pero tengan siempre el libro a la mano y subrayen, les he dicho, algunos aspectos. Hay cosas nuevas que tienen que incorporar sí o sí a su léxico. ¿Está clarito? Bien, estoy compartiendo. Y ya. Están viendo, ¿no es verdad? Mi diapositiva.
Sí, doctor. Ya, Cierto. lo voy a agrandar. Es el mismo Harper que, miren, esto no estaba aquí, lo que le estoy hablando en este momento. Aquí, esto es lo que le estoy hablando en otras palabras. Los metales, los iones. Una cosa es ión. Por ejemplo, el hidrógeno, ayer se los ponía en la pizarra. El hidrógeno como átomo no tiene carga, el hidrógeno. Pero el momento que el hidrógeno pierde un electrón, ya por diferentes circunstancias, ¿no? Ha perdido entonces el hidrógeno que tenía un electrón y un protón, y eso se los he puesto en mi pizarrita. Entonces, al perder, se carga positivamente, porque ¿quién le da la carga ahora? El protón, porque el hidrógeno tiene un electrón y un protón. Para mostrarles una cosa más simplecita. Ahora, si ese mismo análisis hacemos para los metales de transición, no es pues hidrógeno, es más, son más complejos, tienen mayor número de protones, tienen neutrones, tienen electrones, tienen esas capas que hemos visto de orbitales, ¿se acuerdan en colegio o al ingresar? Entonces hay una capa externa en todos los metales así son, o los no metales, los metaloides, lo que quieran. Entonces, volviendo al hidrógeno, les decía, entonces el hidrógeno cuando pierde su electrón se ioniza. Igual piensen con los metales de transición, se ionizan. Ahora, en el hidrógeno, por ejemplo, cuando ya se ha ionizado, ¿qué carga tiene? Positiva. ¿Quién le está dando esa carga? El protón. Por eso decir protón o hidrogenión es lo mismo. Ustedes al año van a decir, o en fisiología mismo, se inhibe la bomba de protones. En otras palabras, se inhibe la bomba o la bomba de hidrogeniones. Eso por un lado. Pero por el otro lado, escuchen, eso es oxidación, reducción. ¿No es verdad? Redox. Por el otro lado, los hidrogeniones son los que le dan acidez o alcalinidad con los oxidrilos. ¿Se acuerdan eso? También ya hemos llevado. Y en este concepto, este señor, ya les decía, hay tres conceptos sobre lo que es oxidación-reducción. Este señor Lewis es el que juega justamente con electrones. Por eso que no, para él no vale los protones, por eso dice aprótico. Porque para el otro señor es otro que ha dado el concepto, Lowry y Bronsted, dice que la donación de un protón, él habla con protones y este Lewis habla con electrones. Por eso les he dicho, sepa hacer un poquito eso. Aquí ya da por sobreentendido, pero miren, al sobreentender es importante. Por eso que puede haber ganancia o puede haber pérdida de electrones en nuestras reacciones químicas. Pero ahora tenemos que enfocar desde el punto de vista de los metales de transición, de esos 9 metales de transición. ¿Está claro? Y dentro de esos metales de transición, por ejemplo, aquí habla un ejemplo, pone del ion ferroso, que tiene, miren, 2 positivo, 2, valencia 2, ¿no? El fierro. Pero ¿dónde se encuentra esto? La mioglobina, hemoglobina, eso hemos llevado. Pero al mismo tiempo actúa como las bases de Lewis. ¿Por qué? Porque no se olviden, no se van a olvidar que acidez o alcalinidad está dada por la relación hidrogenión, o en otras palabras, protón y electrón. O oxidrilos, perdón.
Eso también, por eso que ese repasito de lo que hemos llevado con calma, yo les he ido dando. Algunos solamente se han ido a la pregunta, otros han ido por aprender en estas clases. Y otros van, porque sí, la vida es fácil, ¿no? Entonces, ¿qué es el mensaje de este capítulo? De que lo que antes ignorábamos y lo hacíamos tan fácil, ahora estamos volviendo a retomar, pero desde el punto de vista, si quieren, ya atómico. Ya no estamos hablando de moléculas. Y después les complico un poquito para decirles, hay toxicidad con los metales pesados, por ejemplo, con el plomo, con el cadmio, ¿no es verdad? Y eso tiene importancia en que, porque pueden inactivar a las enzimas. Y aquí, en este capítulo, ya habla de ciertas enzimas que ya se conocen. Porque vamos a ver de aquí en adelante el metabolismo por ejemplo, vamos a empezar con hidratos de carbono. Y ahí vamos a ver el metabolismo de la glucosa y vamos a ver una infinidad de enzimas. Esas enzimas que vamos a ver tienen como componentes, algunas de ellas, eso también ya tienen que repasar enzimas, son enzimas que tienen como cofactores, coenzimas o coenzimas, cofactores o grupos prostéticos que también hemos llevado, si se pasa lo que hemos llevado, tienen metales de transición. Ahora, ¿qué rol cumplen esos metales? ¿Qué hacen en última instancia en esa enzima o en esas moléculas? Ese es el propósito de este libro o de este capítulo. O sea, ver con un poquito más de detalle algo que ya se conoce y algo que desconocíamos. Por eso les decía, multivalencia. Aquí tiene los metales de transición. Y si bien analizamos, por ejemplo, el cobalto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puede actuar con 6 valencias diferentes. Pero ¿cuáles nos interesa desde el punto de vista de las funciones bioquímicas? Esto que está en rojo, este y este. Igual del cromo, miren. Igual del cobre, miren, este y este. Esta valencia y esta valencia. Del fierro, miren. El ion ferroso, férrico y el. A ver, pónganle un nombre, ustedes han llevado química, no les voy a decir. Igual del manganeso, miren. Del molibdeno, del níquel, el níquel, miren, aquí solamente, el vanadio, el zinc. Entonces ya estamos diferenciando de otros micronutrientes estos metales de transición que juegan un rol importante, había sido importante en la bioquímica que estamos llevando. Después esto hemos repasado también, que es importante, ¿no? Lo que es el ROS, y por eso se los he puesto aquí, ROS, especies reactivas del oxígeno. El oxígeno molecular, ayer les decía, es un bienhechor y al mismo tiempo es un malhechor. Es bueno y es malo, pero no es feo. No sé si han visto esa película. Es bueno y es malo. Lo bueno, lo malo del oxígeno. Entonces, en algún momento el oxígeno puede comportarse como ROS, como especies, pero el oxígeno no se comporta un ratito. Hay varios malos, si les diré, del oxígeno, varios malos. O sea, no hay una sola especie de reactivo, por eso dice especies de reactivos del oxígeno. Los ROS, los famosos ROS. Ese es otro campo de la bioquímica bien importante. Por eso que actualmente están en función a esto, están buscando inhibidores de los ROS. Y eso vamos a ver también en todo nuestro capítulo, en todos nuestros capítulos. Y nuestro organismo se defiende, porque si no se defendiera,
tendríamos daño a nivel del DNA, y les decía, pueden dañar la membrana lipídica o también otras moléculas. Y la oxidación, por ejemplo, dañando al DNA, ¿no es verdad? Puede causar mutaciones genéticas que pueden conducir a cáncer o a otras condiciones fisiopatológicas. Todo esto, esta partecita vamos a ver, pero aquí ya le está adelantando, ¿no? Todo lo que es. Pero aquí, ¿qué nos interesa? ¿Qué hacen las moléculas, es decir, los metales de transición con referencia al oxígeno? Ayer un poquito les he hablado. Pero también los metales de transición son tóxicos, no se van a olvidar eso. Si bien son micronutrientes, hemos visto ya un poquito más, hemos visto de que se requieren tracitas de los metales de transición en nuestra alimentación. Entonces, un ejemplo de cosas nuevas que están sucediendo es este sistema que pone ya como ejemplo el sistema de la hepcidina, que regula al hierro. Miren, un sistema, así como el ROS puede causar en el oxígeno, este sistema de la hepcidina puede regular al hierro, al, al metabolismo del hierro, si quiere, evitando la acumulación, porque el hierro que se acumula también es dañino. No se olviden eso. Pero ¿a qué nivel es dañino? ¿Cómo? ¿Por qué? Entonces estamos entrando, si quieren, a otro campo de la fisiopatología molecularia, por no decir atómica, porque estamos viendo átomos ahora, con los metales de transición. Y es un poquito para que sepan, un poquito, el libro de Harper les habla, ¿dónde está? Aquí. Normalmente, ¿qué ocurre? Miren, esto lo tienen no sé si lo tienen en Harper, pero lo tienen en Harper, yo sé que lo tienen en Harper, pero haces referencia, nada más que haces referencia, pero para que no se quede en referencia. Por ejemplo, el ion ferroso, o digo, el fierro ya, en general, viene pues con la alimentación, la carne, de cualquier tipo de carne. Entonces, y es importante pues que ingeramos, eso vamos a ver desde otro punto de vista y un poquito fisiológico, si quieren, medio bioquímico, cuando estemos llevando sí, vamos a llevar un poquito por delante el metabolismo de las proteínas. Ahí vamos a volver un poquito a este tema, pero ahora lo que nos interesa es el hierro. A ver, veremos el hierro. Ingresa al lumen intestinal el hierro, pero en su forma ferrosa generalmente. ¿Está claro? O digo férrica, en su forma férrica, ion férrico. Pero este ion férrico, que es un fierro oxidado, ¿no es verdad? Para que se absorba, es importante que pase a la forma ferrosa. Y es así que a nivel intestinal hay unos transportadorcitos que se llaman DMT. Este transportadorcito que se encuentra en ese borde en cepillo que ustedes han debido leer en histología, ¿no es verdad? Si es que han aprendido histología, miren. Entonces, una de esas es una proteína que tiene la capacidad de transportar al ion ferroso. El fésico no, sino el ion ferroso. Miren. Y luego el ion ferroso, miren hasta aquí. Hay otro transportadorcito aquí que se llama ferroportina. Mira, aquí ya nos estamos complicando con nombres. La ferroportina. Y esto hace que este transportadorcito del ion lo saque
a la circulación en su forma ferrosa. Y ahora en la forma ferrosa, este ion ferroso, o ferroso está bien dicho, se transforma en ion férrico para ir hacia la circulación. Y aquí hay otra proteína también que se llama efaestina. Miren los nombres que se complica. Bueno, lo dejaremos por ahí. Ahora, algo similar a esta partecita sucede con esto, con el macrófago, por ejemplo. ¿No es verdad? ¿Qué hace el macrófago? Igual, ion ferroso. Pero ahora aquí entra el sistema de la epsidina, que esta es una proteína, la epsidina, generalmente es formada por el hígado. ¿Qué hace? Miren, lo que hace es actuar sobre este transportador y anularlo, si quieren así. Miren, lo anula. Igual en el macrófago, lo anula. Entonces, ¿qué significa? Que el transporte del ion ferroso se va a regular. Ya no ingresa la cantidad necesaria o en exceso, si quieren. Puede haber un exceso. Entonces, nosotros estamos de alguna forma siendo reguladas o regulados por esta epsidina. Entonces, una forma de regulación sin saber todavía qué funciones van a cumplir el ion ferroso y el ion férrico, los dos. Claro, el ion ferroso ya conocemos, hemos llevado hemoglobina y hemos llevado mioglobina en el transporte de oxígeno. Pero ahora, ¿qué de lo demás? ¿Acaso solamente esa es la función de transportar o de almacenar del ion ferro? Eso es lo que les aclara el libro de Harper, un poquito, en este capítulo de el rol fisiológico de los metales de transición en la bioquímica. Ahora vemos que, ¿dónde está, digamos, la importancia de todo esto? En que estos metales, ¿no es verdad?, de los iones de transición en su forma iónica, pueden engrandecer la complexación, miren otro término, complexación, formando complejos. ¿Con quiénes? Con cierto tipo de proteínas o con cierto tipo de sustancias químicas que tenemos dentro de la célula. ¿Para qué? Para cumplir alguna función, ya sea enzimática o sea de transporte. Miren, se lo estoy resumiendo porque ayer me decía el compañero, no entiendo mucho, pero lastimosamente así nomás es eso, no hay que perder ningún dato. O sea, hay que estar bien atento a todo lo que estoy diciendo porque en todo lo poco que les he dicho hay una gran verdad y si no captan éxito, van a leer, releer y al final van a tener dudas y con esas dudas siempre van a estar. Ahora yo precisamente se los he traído esta molécula que también ya como molécula hemos llevado, ¿no es verdad? Es una molécula, dicen ustedes. Aquí hay una molécula si ustedes se fijan, repasando lo que hemos llevado, es una alfa hélice. Y después hay las asas, ¿se acuerdan lo que hemos llevado, no? Asas, y después sus lugares de cierta parte de las proteínas en su estructura terciaria o cuaternaria. Pero lo cierto es aquí, ¿qué cosa podemos rescatar? De que en todo esto hay residuos de cierto tipo de aminoácidos, ¿no es verdad? Por ejemplo, aquí está la fenilalanina, la leucina, aquí está la cisteína, esta parte del radical de la histidina, del radical de la histidina. Ahora, volviendo al paso, esto y esto, todo eso de la molécula grande, vienen a ser los dominios.
Pero lo dejaremos por ahí los dominios, por un lado. Lo que nos interesa es el ion, en este caso, un ejemplo, el zinc. ¿Qué hace? Miren, el zinc se une a ese lugar de esos dominios. Pero este zinc, con todo este conjunto, viene a llamarse el domain, no, todo el conjunto, domain, todo el conjunto, ¿no? El domain se llama del diagrama de Ribon. Este nombrecito Ribon le han puesto en la edición 31. En la edición 30 que ustedes tienen, no tiene este nombrecito Ribon, a todito este diagrama. ¿Por qué? Es un diagrama de consenso, dice. C2H2, dedos de zinc. Y se acuerdan los dedos de zinc. ¿Qué son? ¿Ya se han olvidado? A ver si alguien se recuerda. También les he hablado. Es que estamos entrando a otro nivel ahora. Bueno, les dejaré con esa duda primero, ¿no? Ahora, aquí lo están, ¿por qué pone C2H2, cisteína 2, hidrogenión, o digo, histidina 2? Miren, esta partecita de todo este conjunto, del dedo de zinc, si quieren, toma en conjunto a la cisteína de este lado, la cisteína de este ladito, por eso dice C2, al hidrogenio, digo, a la histidina de este lado y a la histidina del otro lado, por eso dice H2, dedos de zinc, de los dominios de los dedos de zinc. ¿Está claro? Miren, todo ese conjunto. No hubiera esto, toda esta proteína que vamos a ver qué función cumple, no tendría funciones. Entonces, esto es importante. Está formando un complejo, una complexación, se llama eso, todo esto. Pero este zinc, alguien ahí va a preguntar, ¿con qué valencia está aquí? Es otra pregunta que ahora no quiero entrar en mucho detalle porque si no, no vamos a hacer talco. Solamente para que vean un ejemplo. Igual podemos hacer con otras proteínas, ¿no? Con esta sulfito oxidasa que vamos a volver a repasar esto. Sulfito oxidasa es una enzima que cataliza la reacción de oxidación-reducción del sulfito y del agua, produciendo sulfato. Esto se realiza en nuestro organismo, en nuestras células. Pero aquí tenemos que ver el rol, ¿están viendo?, de todo esto, de este compuesto. Aquí ya les voy a explicar, aquí hay liberación de hidrógeno, de protones y de electrones, pero más o menos para que vean, ¿no?, de cómo toda esta parte está ingresando aquí con algo más de un ion de transición para formar todo este conjunto. Si no tuviese esto, no funciona. Igual que el hierro, si el hierro en su forma ferrosa no está presente dentro de la hemoglobina, ya no transporta oxígeno, ni la mioglobina no almacena oxígeno, así de claro. Y hay otras enzimas, así como esta. Si esta partecita no está aquí, no cumple su función, no genera sulfato. Y el sulfato será importante en nuestras células, sí. Eso es lo que les decía, del ion ferroso que hemos llevado. Solamente les he puesto el ejemplo. El libro no les pone, pero yo les he puesto para que un poquito más
sea comprensible esta parte. O bien la vitamina B12, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, están viendo el cobalto. Y todo este conjunto es la vitamina B12. Aquí está vitamina B12. Esta parte. Y aquí está el ion de transición. Ahora, ¿con qué carga? Eso es lo que estamos tratando de aclarar en este capítulo. O bien el molibdeno. ¿Dónde está el molibdeno? Está aquí. Formando parte de esta estructura que si desde el punto de vista químico ya no es proteína, miren, ya no es proteína, por eso he dicho, de otros compuestos químicos más. ¿Está claro? Entonces, miren esa transición entre esto y esto. Y alguien más dice, aquí también está el fósforo, pero ahora lo dejaremos por un momento a los fosfatos. Estamos viendo esto. Está formando como una especie de quelación, se llama, de incorporación, como un complejo, complexación se llama el término. Eso nada más para que vean. Ahora, aquí, por ejemplo, estamos viendo con el níquel. ¿Dónde lo vamos a ubicar al níquel? Aquí está el níquel. Está formando complejo con todo esta proteína. Entonces, eso es en otras palabras el resumen, por eso, significación de la capacidad multivalente de los de una cosa normal, que es las funciones fisiológicas de los metales de transición. Y es algo que él se ha hablado aquí, alguito. Ya no tienen que estar leyendo todo, sino captarle la esencia misma. ¿Qué pretende con este capítulo el libro de Harper? El de Nigeria está hablando también de esto. Pero sin embargo, otros libros ni se asoman, de bioquímica estoy hablando, a lo que estamos llevando ahora. Entonces, también pueden actuar como ligands, es otro concepto que les he dicho, aprendan lo que es ligand, motive, ahí se dan las respuestas, ligand, motive, domain. Cluster, ayer les he dicho lo que es cluster. O sea, si bien clúster, por ejemplo, traducido al castellano es agrupación, pero en el concepto bioquímico es mirar, es saber a esa traducción. Porque cuando me dicen racimo también es lo mismo que agrupación, ¿no? Yo pienso en uvas, pero si yo les digo clúster en bioquímica y en metales de transición, piensan en moléculas. ¿Está claro? Miren el concepto. Dice, la importancia biológica de las metaloproteínas. Bueno, eso no nos interesa mucho, pero sin embargo, aquí vemos en este esquema que les muestra de manera general, a ver, van a tratar ahora de querer explicar qué importancia tiene y a dónde estamos queriendo nosotros llegar. Por ejemplo, aquí están varias enzimas. Está claro, ya hemos llevado varias enzimas con nombres. Aquí están las funciones o la reacción que cataliza. Y aquí están los metales que forman parte de estas enzimas. Ahora, lo que nos interesa es ver aquí hay un metal de transición, ¿cierto? Que forma el centro hierro-azufre. Y aquí le está poniendo el centro nomás. Aquí pueden poner entre paréntesis ustedes si quieren, clúster
o clúster se escribe en castellano, o centro. De ya vamos a ver con detalle esta partecita también. Del zinc, ya hemos visto algo. ¿Dónde se encuentra? En la alcohol deshidrogenasa, en la fosfatasa alcalina que produce, en este caso, hidrólisis, oxidación. El manganeso, por ejemplo, la arginasa. El ion M en la aromatasa. Miren, no solamente es patrimonio de la hemoglobina y de la mioglobina, el ion ferroso, el fierro, en el cobre, por ejemplo. Bueno, es una bacteria, ¿no? Por ejemplo, la anhidrasa carbónica que hemos llevado, ¿sí? Dentro de su formación tiene zinc, dentro de su estructura, un metal de transición. O la carboxipeptidasa tiene zinc. O el citocromo C, que ya vamos a llevar también, que transporta electrones. Miren, el citocromo C transporta electrones. Y dentro de esos tienen el M en otra función, transportando electrones. O la otra, por ejemplo, en este caso, ¿no? La citocromo oxidasa, que también está relacionada con la reducción del oxígeno para convertirlo en agua. Eso también vamos a ver con detalle. Pero aquí lo que nos interesa es una forma del M que se une al fierro. ¿Con qué valencia? Algunos actúan con fierro, ion ferroso, y otros con ion férrico. Ya me estoy adelantando, ¿no? Los acontecimientos. O el citocromo P450, que también lo vamos a ver. Miren, que a la vez tiene dos metales de transición. Aquí está el fierro y aquí está el cobre. Miren, el P450. Esto es complicado. Era tan simple en mis tiempos, como una novedad, pero ahora estamos viendo desde otro punto de vista. O la dopamina beta hidroxilasa, cobre. O la ferrodoxina, que yo digo, en el transporte de electrones. O aquí hay una enzima que se llama galactosil transferasa. Esto vamos a ver en la síntesis de glicoproteínas. Bueno, no vemos esto, sino está en el HRP, pero está en membranas celulares, donde está ahí, digamos, como protagonista el manganeso. Sigue, miren, para hablar mucho. Imagínense querer aprender todo esto. Pero dentro de todo eso hay algunas cosas nuevas para ustedes. Y esto ahí está el clúster, el clúster. Y eso hemos visto, la complexación. Entonces, ese es el resumen hasta aquí, así, de manera general. Ahora lo que vamos a tocar es qué cosa conocemos con un poquito más de detalle con referencia a estos metales de transición. Ahora están ya ubicaditos, ¿no es verdad? Por eso esta clase era importante. Bueno, al final, ya les decía, el que quiere aprende, el que no quiere no aprende. Igual van a pasar. ¿Qué dice? Rol fisiológico de los metales de transición. Hierro. Este hierro, tanto hablamos, dice, funcionalmente es bien versátil desde el punto de vista fisiológico. Porque cuando a ustedes les hablan hierro, hierro, hierro dentro de nuestras células, lo único que pensamos que era mioglobina, hemoglobina. ¿O no es así? Pero sin embargo tienen otras funciones más. Si bien en este momento yo les diría el ion ferroso, en su forma ferrosa, mioglobina, hemoglobina, una que transporta y la otra que, en relación al oxígeno estoy hablando, ¿no? Transporta y la otra almacena.
¿Sí o no? Es lo que hemos visto. La mioglobina almacena. La hemoglobina transporta en esta forma. Ahora, si le cambiamos de ion ferroso a fésico, que también sucede, ya no transporta ni almacena. Pero puede cumplir otras funciones. Pero no como hemoglobina ni como formando parte de esa estructura, sino formando parte con otros compuestos. El ion ferroso o el hierro en general, diremos así. ¿Está claro hasta aquí? Pero que esté claro. Pero más o menos para que ustedes tengan una relación. Por ejemplo, hay una cosa similar a esto, y es el ion ferroso, por ejemplo, es el centro de una molécula que transporta, pero en los invertebrados, que se llama hemeritrina. Pero es importante esto, porque después vamos a asimilar que había otros compuestos parecidos a la hemeritrina que no tienen que ver nada con el transporte de oxígeno ni con el almacenamiento de oxígeno. Pero sin embargo, otras funciones del hierro están relacionadas, funciones del hierro, con los citocromos, tanto con el citocromo C como con el citocromo B. Para más detalles, esperar el transporte de hidrógeno, el transporte, sí, de hidrogeniones y de electrones en la cadena de la fosforilación oxidativa cuando estemos llevando mitocondrias. Ahí está presente un ion, si quiere, un metal de transición, como es el ion. Eso es lo que dice aquí. Y si ustedes quieren saber más, lo van a ver ahí. Y aquí hay otra molécula que forma un centro con el ion con el fierro, diremos en principio, ¿no? Que se llama el centro de Rieske. Pero también puede estar en función del transporte, vamos a ver, de electrones en la cadena respiratoria. Ya me he adelantado a hablar de. Y eso vamos a ver en qué estado está, en su estado fésico o ferroso. En esto, si dicen ion ferroso, hacen referencia mioglobina, hemoglobina, ahí, con el oxígeno. Pero ¿y las otras funciones en los citocromos? Todo eso vamos a ver, o en el estado físico tiene funciones en nuestro organismo, pero no con el transporte del oxígeno ni con el almacenamiento. Entonces, aquí les muestra, miren, cómo hay una forma donde dos iones, miren, dos iones de fierro forman parte de un complejo así, en una parte, pero en relación con el oxígeno, pero no es hemoglobina ni mioglobina. Por de una forma, a esta forma, miren, aquí está transporte, se une al oxígeno, pero también puede deshacerse del oxígeno. Así. Y esa es una función de esta molécula de los invertebrados, de la hemeritrina. Pero ¿para qué pone esto? Porque algunas cosas parecidas ocurren con el hierro dentro de nuestras células. A ver, espero que les haya aclarado algo más, o su pobre cabecita de ustedes, yo sé que debe estar funcionando y ahora. Esas cosas son las que les esperan, pues, de aquí en adelante. Preguntas justo terminan a las 10:01. Preguntas sin garantía de respuesta. Si es que tienen, anótense, anótense.
Y ahora, un consejo sano, lean el libro aunque no entiendan esta parte, aunque no entiendan. Pero algo siempre van a sacar en conclusión y de ahí van a preguntar. Y no me pregunten lo que yo ya les he dicho, porque si yo ya les he dicho, les voy a decir, acuérdense que esto ya les he dicho, no les puedo estar repitiendo cada vez. Por eso que cuando hemos llevado PHI, ¿se acuerdan? PHI, agua, y después de eso hemos entrado ya en capítulos más fuertes. No, no más fuertes, no. Seguido hemos llevado enzimas. Y ahora estamos entrando a este capítulo que es novedoso, si quieren. Bueno, entonces nos vemos a las 9 en punto el día lunes. Sigo buscando a ver si humanamente aulas no va a haber, pero una aula pequeñita se han comprometido. A ver si yo consigo una datita y una computadorita, porque no puedo estar llevando todo esto, ¿no? Hasta armar, no armar. A ver, vamos a hacer la prueba. Lo único que les pido a ustedes, lean harto. Porque si bien, por ejemplo, el rendimiento mío en relación a los otros en el primer parcial ha sido grande, ojalá el segundo parcial sea igual, pero ya va a haber mayor materia. Ojalá no haya desastres. ¿Está claro? Bien, chao. Hasta el día lunes a las 9:00. Hasta luego, doctor. Gracias.